En la fiesta de mi suegra, no había lugar para mí. Desde el principio lo sentí en la piel, como un frío que no viene del aire sino de las miradas. Entré de la mano de mi esposo, creyendo que sería una noche de celebración, de sonrisas, de familia unida. Pero en cuanto crucé la puerta del salón, algo en mi interior me dijo que aquella no era mi fiesta, que aquel no era mi espacio. La música sonaba fuerte, un flamenco alegre que contrastaba con el silencio incómodo que se creó a mi alrededor. Todos los invitados, primos, tíos, amigos de la familia, voltearon hacia mí como si hubiera llegado un fantasma inesperado. Y entonces, la voz de mi suegra cortó el aire. «Oh, no te estábamos esperando», dijo con una sonrisa que no era de alegría sino de burla. Me quedé quieta, fingiendo que no me dolía. Fingiendo que no me importaba. Pero dentro de mí algo comenzó a quebrarse, un cristal que se astillaba poco a poco. Mi esposo, en lugar de defenderme, se encogió de hombros. «Pasa a veces», murmuró con indiferencia, como si lo que acababa de pasar fuera un detalle menor, como si yo fuera un objeto olvidado en un rincón. Ese gesto suyo me dolió más que las palabras de su madre. Porque yo esperaba un gesto de apoyo, una palabra, un abrazo que me dijera que no estaba sola. Pero lo único que recibí fue indiferencia. Respiré hondo, miré a mi alrededor y entendí que nadie me quería allí. Las sillas estaban ocupadas, las miradas me esquivaban y la risa de mi suegra resonaba más fuerte que la música. Me di la vuelta en silencio y me fui. Pero no me fui derrotada. Me fui con una idea. El aire de la noche era frío, y cada paso que daba en la calle me hacía sentir más ligera, como si me liberara de cadenas invisibles. Mi corazón latía fuerte, no de tristeza, sino de algo diferente. Una energía nueva que me decía que no tenía que aceptar ese lugar que me habían asignado, un rincón vacío en una fiesta que nunca fue mía. Mientras caminaba recordé cada gesto de desprecio que había recibido desde que conocí a mi suegra. Recordé cómo me corregía frente a todos, cómo me hacía sentir pequeña, cómo sus ojos me evaluaban como si yo nunca fuera suficiente para su hijo. Recordé las veces que me dejó fuera de reuniones familiares, y como siempre lograba que mi esposo lo justificara. Esa noche decidí que no iba a llorar más en silencio. Me detuve frente a un escaparate iluminado, vi mi reflejo en el vidrio y apenas me reconocí. Una mujer joven, con vestido sencillo, con la mirada apagada. Y pensé, ¿en qué momento me convertí en esto? Yo antes tenía sueños, antes tenía voz, antes tenía fuerza. Ese recuerdo me encendió por dentro. Me acerqué de nuevo al lugar de la fiesta. Desde fuera se escuchaban las risas, los brindis, la música que seguía sonando como si nada. Me quedé allí unos segundos, mirando la fachada, y sentí que no podía permitir que esa noche terminara con mi huida silenciosa. No. Yo iba a hacer algo. Algo que haría que mi suegra recordara esa fiesta no como la celebración que había planeado, sino como la noche en la que todo cambió. Respiré profundo, enderecé la espalda y empujé la puerta con fuerza. Todos se voltearon a mirarme. La música siguió sonando, pero las risas se apagaron de golpe. Caminé despacio, con paso firme, hasta el centro del salón. Mi suegra me miraba sorprendida, con su copa en la mano, como si no pudiera creer que había regresado. Mi esposo abrió los ojos, nervioso, pero no dijo nada. Yo sonreí. Y en ese instante, decidí hablar. Lo que dije esa noche sería el inicio de algo que nadie esperaba. El silencio en el salón era espeso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Yo estaba allí, en el centro, con la mirada fija en mi suegra. Sus ojos brillaban con soberbia, pero también con una chispa de sorpresa. Ella no esperaba que regresara. Pensó que me marcharía derrotada, que esa noche sería otro de sus triunfos sobre mí. Pero no. Yo había vuelto con una decisión. Sentí que las palabras se formaban solas en mi garganta, no planeadas, no ensayadas. Era la voz de mi corazón, de mis años de aguantar desprecios, de mis lágrimas silenciosas, de mis noches preguntándome por qué no era suficiente. He vuelto porque esta también es mi familia, dije con calma, pero con firmeza. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados bajaron la vista,
otros se removieron incómodos en sus sillas. Mi esposo me miraba con el ceño fruncido, como si no entendiera por qué me atrevía a hablar. Esta no es tu fiesta, respondió mi suegra, intentando mantener su tono de autoridad. Levantó la barbilla y agregó. Aquí nadie te invitó. La rabia me subió como fuego en la garganta, pero no grité. No iba a darle ese espectáculo. No iba a convertirme en la mujer débil que ella siempre quiso que todos vieran. En cambio, sonreí. Es cierto, contesté despacio. Nadie me invitó. Pero yo no necesito invitación para estar al lado del hombre con el que me casé. Ese hombre es tu hijo, y yo soy su esposa. Así que, te guste o no, este también es mi lugar. Los murmullos crecieron. Algunos tíos comenzaron a mirar a mi suegra con incomodidad. Una prima intentó sonreírme, aunque rápidamente desvió la vista cuando la mirada de mi suegra cayó sobre ella. Mi esposo seguía callado, y esa fue la segunda puñalada de la noche. Esperaba que se pusiera de pie, que me defendiera, que dijera, basta mamá, respeta a mi mujer. Pero nada. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. Me dolía, sí, pero también me fortalecía. Porque entendí algo en ese momento, yo no podía seguir esperando que él me defendiera. Era yo quien debía defenderme. Caminé unos pasos hacia la mesa principal, donde estaba el pastel de celebración, decorado con flores blancas y rojas, rodeado de copas de vino medio vacías. La fiesta había sido planeada para brillar, pero ahora la tensión lo opacaba todo. Levanté una copa y la sostuve en alto. Quiero proponer un brindis, dije con voz clara. La sorpresa se pintó en los rostros. Nadie se movió, nadie aplaudió, nadie sonrió. Pero yo continué. Un brindis por la verdad, seguí, mirando a todos los presentes. Porque en esta casa siempre se habla de unión, de familia, de amor, pero la verdad es otra. La verdad es que yo nunca he sido aceptada, que se me ha despreciado, que se me ha hecho sentir menos. Algunas miradas se clavaron en el suelo, otras en mi suegra, que parecía contener la rabia. Pero esta noche ya no me voy a callar más, añadí. Esta noche quiero que sepan que no soy una invitada indeseada. Soy la esposa de su hijo, y me guste o no, formo parte de esta familia. Tomé un sorbo del vino y lo sentí fuerte, quemándome la garganta, pero me dio más valor. Mi suegra golpeó la mesa con su copa, haciendo que el cristal tintineara. «Basta ya», exclamó, con una furia contenida. «Nadie quiere escuchar tus quejas. Has arruinado mi fiesta con tu presencia y con tu descaro». La miré a los ojos, sin pestañear. «No he arruinado tu fiesta», dije despacio. «Tú la arruinaste el día que decidiste tratarme como una intrusa en vez de como familia». Hubo un silencio más largo que el anterior. Era como si las paredes mismas estuvieran escuchando. De repente, una de las tías se levantó. Era la hermana menor de mi suegra, una mujer que siempre se mantenía callada en estas reuniones, como si no quisiera provocar conflicto. Pero esta vez dio un paso adelante. «Ella tiene razón», dijo señalándome. «Desde que entró en esta familia, nunca la trataste bien. Siempre buscaste la manera de humillarla, de hacerla sentir menos. Y no lo merece». Mi suegra la miró boquiabierta, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Algunos comenzaron a asentir, otros a murmurar entre sí. Yo sentí un nudo en la garganta, pero no era de tristeza, sino de emoción. Alguien al fin decía en voz alta lo que yo siempre había sentido. «No se trata de querer o no querer», continué yo. «Se trata de respeto. Y si esta noche nadie más tiene el valor de decirlo, lo digo yo. Merecemos respeto. Yo lo merezco». Mi esposo finalmente se levantó, nervioso, con las manos en los bolsillos. Su voz sonó insegura. «Tal vez deberíamos dejar esto para otro momento», dijo. Lo miré con el corazón hecho pedazos. Otro momento, siempre otro momento. Siempre callar, siempre posponer, siempre justificar. «No», respondí firme. «Este es el momento. Porque si me callo ahora, nunca más volveré a hablar». Mis palabras resonaron en el salón.
Nadie sabía cómo reaccionar. La música había quedado en un segundo plano, un murmullo lejano. Entonces ocurrió lo inesperado. Una de las primas jóvenes, apenas de 20 años, se levantó también. Yo también quiero decir algo, dijo con voz temblorosa. Siempre vi cómo la trataban mal. Yo misma lo sentí injusto, pero nunca me atreví a hablar. Hoy lo digo, no está bien. Era como si una barrera invisible se hubiera roto. Varias voces comenzaron a sumarse, tímidamente al principio, y luego con más fuerza. Algunos familiares confesaron que también habían sentido el ambiente tóxico que siempre creaba mi suegra en las reuniones. Mi suegra, incapaz de controlar la situación, golpeó otra vez la mesa. Silencio. Gritó, con el rostro enrojecido. Esta es mi casa, y aquí mando yo. Pero ya era tarde. El poder que siempre tuvo se estaba desmoronando frente a todos. Yo bajé la copa lentamente y la dejé en la mesa. Tal vez sea tu casa, dije mirándola fijamente. Pero ya no tienes el control. Un murmullo ensordecedor llenó la sala. Mi suegra se llevó la mano al pecho, respirando agitadamente, como si no pudiera soportar la escena. Algunos corrieron hacia ella, pero yo ya no me moví. Sentí que había dicho lo que tenía que decir. La fiesta se había convertido en un campo de batalla de palabras, y por primera vez, yo no era la víctima silenciosa. Era la voz que rompía el silencio. Pero lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Mi esposo me tomó del brazo y me llevó a un rincón. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de enojo. ¿Qué has hecho?, me dijo en voz baja pero cargada de rabia. Has humillado a mi madre delante de todos. Lo miré fijamente. No, respondí con calma. Ella se humilló sola con su forma de tratarme. Yo solo dije la verdad. Sus labios temblaron, como si quisiera responder, pero no encontraba palabras. En ese instante comprendí que nuestro matrimonio estaba en una línea muy delgada. Y lo que haría después cambiaría no solo la fiesta, sino mi vida entera. Porque esa noche, en el corazón de aquella celebración rota, descubrí la fuerza que nunca pensé tener. Y esa fuerza me llevaría a tomar una decisión que lo cambiaría todo. El salón todavía estaba cargado de tensión. El aire olía a vino derramado y a nervios rotos. Yo estaba en un rincón, con el corazón latiendo fuerte, mientras mi esposo me miraba como si fuera una desconocida. Sus ojos tenían una mezcla de rabia y miedo. Era como si hubiera visto una parte de mí que nunca pensó que existía. Él se acercó más, casi rozando mi rostro, y me dijo con voz baja pero temblorosa, «Quédate callada, ya has hecho suficiente daño». Yo lo miré fijamente, sin bajar la vista. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de responder. No he hecho daño, dije despacio, lo único que hice fue decir la verdad. Mi suegra estaba sentada, rodeada de algunos familiares que intentaban calmarla. Sus manos temblaban mientras sostenía su copa, pero su mirada seguía siendo de fuego. No podía aceptar que alguien la desafiara en su propia casa, y menos aún que fuera yo. Algunos invitados comenzaron a marcharse. Decían que el ambiente estaba muy tenso, que no tenía sentido seguir con la celebración. Otros, en cambio, se quedaron por puro morbo, queriendo ver cómo terminaba aquella guerra familiar. La música ya no sonaba. El silencio era tan profundo que cada palabra pesaba como una piedra. De pronto, mi suegra se levantó con un gesto brusco. Su vestido rojo brillaba bajo las luces, pero su rostro estaba desencajado. Caminó hacia mí con pasos firmes, como si cada tacón que golpeaba el suelo fuera un martillazo de furia. Tú no perteneces aquí, me dijo con la voz cortada por la rabia. Respiré hondo y respondí. Pertenezco tanto como cualquiera. Estoy casada con tu hijo, soy parte de esta familia, y quieras o no, voy a seguir estando. La sala entera contuvo la respiración. Era la confrontación que muchos habían esperado ver desde hace tiempo. Mi suegra me miró de arriba abajo con desprecio. Eres una advenediza, dijo. Una mujer que llegó para quitarme lo que es mío. Sentí un calor en el pecho, pero no de vergüenza, sino de indignación. No vine a quitarte nada,
contesté. Vine a construir mi vida junto a tu hijo. Pero lo que tú no soportas es perder el control. Ella abrió la boca para replicar, pero no pudo. Porque en ese instante, la tía que antes me había defendido volvió a hablar. Ya basta, dijo fuerte, basta de humillaciones, basta de fingir. Lo que pasa aquí no es normal, y todos lo saben. Varios asintieron en silencio. Era como si una verdad reprimida por años estuviera por fin saliendo a la luz. Mi esposo, nervioso, intentó intervenir. Tal vez podríamos. Pero lo interrumpí. No. No habrá más silencios. Hoy se acaba esta farsa. Lo miré directo a los ojos, y sentí que por dentro algo se rompía. Estoy cansada de esperar que me defiendas, cansada de excusas, cansada de ser invisible para ti y para tu familia. Su rostro palideció. Intentó tomarme la mano, pero yo la retiré con firmeza. Mi suegra sonrió con satisfacción, como si creyera que estaba ganando. Mira cómo te rechaza, dijo con veneno en la voz. Ni siquiera ella cree en ti. Pero yo no le di el gusto. Esto no se trata de él ni de ti, dije mirando a todos. Se trata de mí. Y esta noche lo entendí. No necesito tu aprobación ni tu cariño falso. No necesito que me abran un lugar en la mesa. Yo puedo crear mi propio lugar, aunque sea fuera de estas paredes. Un silencio sepulcral se adueñó del salón. Nadie se movía, nadie respiraba. Me di media vuelta, tomé mi bolso que había dejado junto a la puerta y me dirigí hacia la salida. Mi esposo me siguió apresurado. Espera, dijo, no te vayas así. Me detuve un instante y lo miré con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de liberación. Te lo advertí, respondí. Esta era la última vez que me quedaba callada. Y salí. El aire de la noche me golpeó el rostro, frío pero lleno de vida. Cada paso que daba lejos de esa casa era un paso hacia mí misma. Escuchaba a lo lejos las voces alteradas, los gritos de mi suegra intentando recuperar el control, los murmullos de los familiares, pero ya no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Caminé por las calles iluminadas por faroles amarillos, escuchando el eco de mis tacones sobre la acera. Y mientras avanzaba, comprendí que aquella fiesta había terminado mucho antes de que comenzara. Porque una celebración sin respeto no es más que una mentira disfrazada de alegría. Pensé en mi vida, en mis sueños, en todo lo que había renunciado por encajar en un molde que nunca fue hecho para mí. Y me prometí que esa noche marcaría un antes y un después. Mi teléfono vibró en el bolso. Era un mensaje de mi esposo. Lo abrí con manos temblorosas. Decía, vuelve, hablemos. Lo leí varias veces. Y entonces sonreí con tristeza. Ya no. Guardé el teléfono sin responder. La decisión estaba tomada. Esa fiesta, que comenzó con una sonrisa burlona y un silencio lleno de desprecio, terminó convirtiéndose en el escenario donde encontré mi voz. Una voz que nadie volvería a callar. Y mientras la madrugada se abría paso sobre la ciudad, entendí que, aunque había perdido una familia, había recuperado algo mucho más valioso. Me había recuperado a mí misma.